Bueno, hola, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles un poquito de la Biblia. Últimamente he querido empezar a leer la Biblia. Llevo pues 2 semanas leyendo. Aunque hace 4 meses, o sea, en febrero me leí los Evangelios con este librito. Y intenté como ahora leerlos como de una forma pues más atea no, o sea, no más objetiva, pero no objetiva, o sea, sí sujeto a mis experiencias, o sea, intentando como hacer mi propia teología. O sea, lo que me refiero es como sin atenerme a todo lo que he aprendido antes, o sea, lo que me han dicho en el catecismo, no sé, en los sacerdotes o lo que he escuchado antes. Pues para generar mi propia conciencia, ¿no? Porque luego, pues creo que o sea, muchas personas, y bueno, la gran mayoría, pues se les hace más fácil que alguien les diga qué hacer y pues así anestesiar su conciencia y pues luego vivimos en un mundo anestesiado en el que hacemos lo que nos dicen y no tenemos responsabilidad de nada. Pero bueno, empecé a leer los libros de sabiduría que son Job, Proverbios, Eclesiastés y luego son otros dos que es el de sabiduría y eclesiástico. Ahorita solo he leído el de Job y Proverbios y llevo la mitad de Eclesiastés y hoy quiero hacerle un video al de Job porque, o sea, pues básicamente es la historia de un señor que el Satán le quitó todo y aún así siguió confiando en Dios, teniendo fe en Dios, amando a Dios. Pero bueno, les voy a platicar rápido la historia de Job. Básicamente es un señor súper recto, súper bueno, que pues hacía todo bien, le iba súper bien, tenía muchos hijos, todos sus hijos sanos, él tenía salud, tenía un montón de ovejas, un montón de plantillos, una muy buena esposa, todo. O sea, al vato le iba cabrón, le iba súper bien. Y pues bueno, luego sale una escena en la que Satán le dice a Dios de que, uy, sí, muy, muy chido tu Job, tu fiel, pero te aseguro que si le quitas todo, pues te va a dejar de querer. Y Dios le dice, no te creo, no huevos, a ver, hazlo. Y pues lo hizo, y de un día para otro perdió todos sus hijos, pues, sus recursos, sus ovejas, sus plantaciones, y todo. Y lo perdió todo. Y pues Job cayó en un sufrimiento enorme, ¿no? Se empezó a cuestionar toda la vida, no le encontraba sentido a la vida. Y luego pues bueno, empezó a tener problemas de salud y luego pues fueron sus amigos como a consolarlo. Pero pues Job estaba súper enojado con Dios porque dice, pues ¿cómo yo que soy alguien bueno, o sea, nunca he sido el más fiel a Dios, ¿por qué me hace eso, no? O sea, ¿por qué me odia? ¿Por qué? Y pues sus amigos le dicen, no, tú síguele echando ganas, es que no le echaste ganas suficientes, síguele echando ganas y Dios te lo recompensará. Y Job dice, pues si ya le estaba echando ganas, ¿por qué no por qué me quitó todo, no? Y pues así tirando caca, ¿no? El Job diciendo de que pues no tiene sentido, o sea, yo soy alguien justo, entonces Dios no es alguien justo. Y dice Job de que si fuera justo me daría algo bueno porque yo soy bueno y toda la vida he sido bueno. Y, y se empieza a enojar y así a aventarla a Dios. Y dice, yo quisiera hablar con Dios, ¿no? Y que bueno, todo eso pues tenemos que entender que son cuentos literarios, ¿no? O sea, no, literal son, o sea, está en la categoría de otros escritos, ¿no? Pues de la religión. Y bueno, y pues pum, que habla con Dios el Job. Y el Job pues se lo avienta todo, ¿no? Todo lo que traía guardado de que, no, pues casi, casi que, eres un pendejo, güey, me quitaste todo, eres injusto, porque a mí que yo soy justo me castigas y luego veo que hay un montón de gente que se porta mal y se ve súper contenta y tiene todo, pues qué pedo, ¿no? Y Jesús le dice así como, güey, tú no entiendes nada, o sea, no entiendes o sea, mis acciones, y pues básicamente le dice que
su justicia o la justicia como él la tiene pensada no es la misma a la que, o sea, que la de Dios, pues. Y, y está interesante porque, pues cuando fueron sus amigos a consolar a Job, Job o sea, era como una pelea, ¿no? En el que Job cuestionaba todo lo que siempre creyó, de que, pues si te portas bien te va a ir bien, si te portas mal te va a ir mal. Y sus amigos defendían eso, de que, no, pues sí, síguete portando bien, échale ganas, bro. Y, y pues con esto Dios como que, pues sí o sea, como que le dice a Job que pues tú no entiendes nada, pero a fin de cuentas le termina dando todo, o sea, le termina yendo a Job mucho mejor y, o sea, le termina siendo mucho más feliz. Y luego ya no dice nada más en el libro, pero o sea, como que puedes concluir, o sea, como que... Ah, porque bueno, cuando Dios le dijo de que, güey, tú no entiendes nada, Job le dijo de que, wow, o sea, sí, o sea, quedó Job como bien, de que, ok, ya vi que he estado equivocado. Pero al mismo tiempo Dios también critica a los amigos de Job, o sea, los que, digamos, estaban defendiendo. Entonces ni Job ni los amigos estaban bien, o sea, entonces eh, no es ninguna de las dos lo que... ninguna de las dos ideas que tenían ni los amigos ni Job de lo que es Dios. Entonces como que medio concluyes como que Job pues entendió a Dios, comprendió a Dios y aunque le dio todo Dios, pues Job ya no lo necesitaba, ¿no? O sea, como que pues lo agradeció, pero pues ya no lo exigía, ¿no? Que no lo exigía y ya no tenía este discurso de que pues soy bueno, pues dámelo, o sea, pues me lo merezco, ¿no? Y bueno, eso fue la historia de Job. Ahora quiero, o sea, esta historia de Job pues toca mucho tanto la justicia como la existencia humana, ¿no? O sea, es muy existencialista porque pues toca mucho el absurdo. Que quiero centrarme un poquito en el absurdo, o sea, pues el absurdo que es, ¿no? O sea, es cuando te das cuenta que en los millones de años que ha habido pues del tiempo, pues tú no vales nada, ¿no? Que pues igual y todo lo que hagas pues no tiene sentido porque pues en 2000 años nadie se va a acordar de mí, en 1 millón de años nadie se va a acordar de mí, entonces es lo mismo si hago algo bien o hago algo mal. Y luego pues también en el absurdo cae Job muchísimo cuando pues se le muere todo, le quitan todo, pues obviamente pierde todo su propósito de vida, no le encuentra un sentido a la vida. Y pues ahí también, o sea, al tener esa, como abrirse los ojos un poco, pues te das cuenta que por lo mismo, o sea, pues puedes hacer lo que sea, o sea, puedes hacer lo que sea, o sea, tienes libertad y voluntad, ¿no? Tienes free will, vaya. Y pues con esto se empieza a preguntar de que, pues entonces, ¿qué es este Dios, no? O sea, ¿qué es este Dios? Y cuando hablamos de la justicia, hablamos de lo que es bueno y lo que es malo, ¿no? O sea, en esos tiempos, pues alguien bueno es alguien que cuida a sus hijos, que nunca roba, que pues sigue los mandamientos, ¿no? Ese es alguien bueno. Y alguien malo, pues es alguien que no sigue los mandamientos, pues en general que hace cosas malas, ¿no? Pero, este, es interesante porque, pues por ejemplo, pues todos, o sea, hace este cuento es de más de 2000 años, o sea, más de creo que 2500 o algo así. Y sigue siendo muy parecido a como es, pues, nowadays, ¿no? O sea que, pues, cuando alguien hace algo mal, por ejemplo, si a mí alguien me pega, él es el malo. Pero yo, que soy el bueno, tengo derecho, según eso, derecho a golpearlo de regreso, ¿no? Porque es el pago. Y ahora, él me golpeó y yo golpeé, los dos golpeamos, pero pues los dos, pero él es el malo y yo soy el bueno. Y esa es la justicia que tenemos en todos lados, ¿no? O sea, ese es lo que ideamos como justicia, de que se haga justicia, que los malos paguen, ¿no? Y pues eso es simple venganza, o sea, y,
y unos dicen, no, es justicia. Sí, pero es venganza. Y ya que no hemos crecido que la venganza siempre ha sido, es lo peor que puede hacer y te carcome el alma y ¿cómo era? Y envenena el alma o algo así. Y pues, o sea, lo que yo, bueno, eso no dice, pero pues lo que yo también pienso es, o sea, esa es una venganza, digamos, mala, ¿no? De que me pegas, te pego. Pero pues también hay venganzas buenas, o sea, que es pues yo hago algo bien, pues denme algo bueno, ¿no? O sea, en general es como pues, o sea, es el mérito, es la retribución, el entender que es darle a cada quien lo que se merece. Y pues Job cuando se da cuenta pues de esto dice, pues qué puto miedo vivir con un Dios así que me puede ver en todo momento y que cada que haga algo malo me va a castigar y empieza a cuestionarse pues en- todos somos malos en cierto punto, ¿no? O sea, a todos nos debería castigar, o sea, es imposible que alguien sea completamente bueno. Este, mm, y dice, pues qué miedo vivir con un Dios así, ¿no? O sea, es un Dios que odia a su creación, no tiene sentido. Y, y pues luego, o sea, Job se da cuenta que pues no tiene sentido eso y pues Dios no es así, o sea, el sol sale para buenos y malos, la lluvia para buenos y malos, las cosas buenas y malas pasan para buenos y malos, o sea, todos reciben todo, digamos, todos reciben todo Dios, todo el mundo. Pero bueno, esto ya igual y pasando a lo siguiente. Me recuerda mucho a la parábola de, no sé cómo se llama, pero es la de el dueño de, sale en no sé en dónde sale de los evangelios, pero es la parábola en la que, pues es un señor que tiene su granja y pasa al pueblo y en la mañana y contrata a tantas personas para que trabajen en su hacienda y les paga $1, ¿no? Y, y luego pasan en la tarde de que, no sé, a las 2 de la tarde y agarra a otras personas y les paga otro $1. Y les dice, o sea, a los dos les dice que trabajen hasta terminar el día. Y luego, ya al terminar el día, los que contrató al inicio del día van a quejarse con el dueño de que, no, pues, oye, yo trabajé el doble que él y le pagaste igual que a mí. Y, y pues la parábola de eso es, o sea, porque el dueño le dice, sí, pero pues yo con ustedes tenía un trato, o sea, y con ellos otro trato, o sea, no se trata o sea, a lo que va con esto es que los del inicio piensan que merecen lo mismo que los otros, ¿no? Cuando pues no es cierto, o sea, el señor pues les hizo un trato, el señor digamos que les regaló algo y, y no es como que las personas puedan exigir de que, no, pues si yo hice algo, pues tienes que, o sea, tienes, no sé, o sea, como que, pues es en general el mérito, o sea, el sentir que mereces algo cuando la persona te lo está regalando y no es ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna obligación del Señor cuando Él tuvo su trato con que solamente les iba a dar $1 a esas personas. Y pues esto, o sea, a mí lo que me pone a pensar es que, pues claro, o sea, siempre pensamos es que yo merezco más, ¿no? Y te vas a rezar y a pedir que te suceda tantas cosas, que Dios te dé tantas cosas. Y te enojas cuando no te las da Dios y te enojas con Dios. Pero, pues, no, o sea, no merecemos nada, o sea, es, es libertad de Dios el darnos el favor o no. Los favores no son obligatorios. Y todo esto que les estoy diciendo a mí me hace mucho más sentido con una cosa que me dijo un profe en la universidad, que, o sea, ahora quiero que todo lo que dijimos, cámbienle la palabra a Dios por el otro. Y el otro me refiero como a todo el mundo, todo el exterior, todo lo que no soy yo. Y cobra mucho más sentido, o sea, el entender que el otro
no tiene por qué ayudarme si él tiene libertad y voluntad y no tienes por qué exigirle, ni aunque sea tu familia, ni aunque sea tu amigo, tu novio. O sea, es su libertad, o sea, y aunque tú le hagas un favor, no es como que te tiene que regresar ese favor. Si tú le hiciste un favor, es porque es eso, es un favor y no tienes por qué exigirle nada a cambio. Y pues sí, o sea, cuando alguien nos hace un favor, pues no nos queda más que decir gracias, o sea, porque es una gracia, eso es algo que él en su libertad decidió hacer eso. Mm, porque también, o sea, es el entender, pues de los dos lados, ¿no? O sea, que tú no des algo o esperando, bueno, o sea, exigiendo algo en cambio, pero tampoco que tú, el que está recibiendo, no te sientas en deuda para regresarlo, ¿sabes? Y, y bueno, también, o sea, no es, o sea, se dice mucho de que, es que tienes que aprender a dar sin esperar algo a cambio, pero no es tanto así, o sea, es más, no es dar sin esperar nada a cambio, es dar sin exigir. Porque, o sea, tú puedes esperar de que, le voy a ayudar y ojalá me ayude. Pero tiene que quedar en eso, o sea, en pura fe. Literal es en ojalá, si Dios quiere. Y pues sí, o sea, pues somos personas, o sea, obviamente anhelamos reconocimiento, al menos que nos digan un simple gracias. Y se siente feo a veces si no nos dicen gracias, pero tenemos que aprender a que, o sea, es pura fe y que no debemos de enojarnos si la otra persona no lo hace, o sea, es porque pues es su libertad, o sea, y todos somos libres, todos existimos. Y bueno, también lo que pensé es, o sea, porque también luego, justo en esto, cuando hacemos nosotros un favor y decimos de que es para, sin esperar nada a cambio, y dices, lo voy a ofrecer a Dios, ¿no? Eh, voy a hacerlo como un sacrificio. Pero es que es tampoco, o sea, es el entender que no tiene que ser un sacrificio, el entender que tienes que lograr que sea, pues, literal por gracia, o sea, que en tu libertad decidiste hacer algo bueno por alguien. Y que si alguien te hace algo malo, pues no regresar algo malo. O sea, eso sería pues la misma venganza, ¿no? Y este, y en el Evangelio de San Mateo, o sea, me recordaba una cita del Evangelio de San Mateo, que es San Mateo capítulo 12 versículo 7 que dice, si ustedes hubieran entendido qué significa quiero misericordia, no sacrificio. No condenarían a los inocentes. Y pues, ¿qué es eso? O sea, es el entender que pues nada en esta vida es obligatorio y si lo vas a hacer, pues hazlo bien y sin exigirle nada a la otra persona. O sea, él está en toda su libertad y en todo, o sea, no tiene ninguna obligación por hacer algo bien por ti. Y pues ese es el Dios cristiano, pues digo, tal vez con muchas otras correcciones, no tengo ni idea ahorita, pero, pero pues sí, eso es todo y espero que me haya explicado, no sé, es el primer video que hago o algo así, díganme qué les gusta o igual y si me alargué demasiado, o sus opiniones de lo que tienen, esto así se siente como que contradice a todo lo que, pues lo que se nos ha enseñado toda la vida, porque, pues a fin de cuentas te terminas justo siguiendo los 10 mandamientos, portándote bien, rezando y, portándote bien nomás para que, tu rezo sirva, ¿no? Pero pues justo, o sea, como que pierde todo el enfoque y estás mal desde la raíz, ¿no? Desde el entender cómo es Dios realmente. Pero bueno, muchas gracias.